Hoy vamos a ver este teclado mecánico customizable, ya que se puede intercambiar tanto los keycaps como los switches a un precio muy económico, y te voy a contar cuál es el secreto y si verdaderamente vale la pena su compra a continuación. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Sergo de Pixel 40 y vengo a traerte de la gente de Royal Club el R75, este teclado mecánico que tiene una excelente relación precio-calidad, y te voy a contar su secreto. Aquí tenemos el teclado, lo voy a separar por el momento y vamos a sacar aquí todo lo que tenemos dentro de la caja. Tenemos 3 accesorios. El manual te explica cómo utilizar las luces del teclado, ya que tiene luces RGB. También nos viene 4 switches que nos van a permitir intercambiar, son como repuestos si es que lo necesitamos, exactamente lo mismo que nos viene en el teclado. Un cable USB tipo C para conectar en la parte de atrás, ya que este teclado es alámbrico, y la herramienta para poder sacar los keycaps de un lado y los switches del otro. Pero vamos a ver directamente el teclado. Vamos a sacar aquí la bolsita, así ya dejo de hacer ruido, y aquí mismo tenemos el teclado que viene con esta protección de plástico. Señoras y señores, el teclado de por sí que es bastante lindo, me gusta mucho, ya que tiene un color muy original y es muy particular. Además que enseguida lo primero que vemos es que tiene este control de volumen, que vamos a ver si podemos hacer algo más con este control o no. Del lado de atrás vamos a poder conectarlo a través del cable USB que nos viene disponible en la caja del producto. La marca de este teclado es Royal Club, más conocido como RK para los que hablamos en español, y el modelo es el R75. Es un teclado mecánico del 75%, por lo cual tenemos disponible las teclas de LED, Home y paginación del lado de la derecha, y también tenemos todos los F, por lo cual nos va a servir bastante bien para lo que es diseño. Y por supuesto también tenemos esta tecla característica de volumen en la parte superior derecha. El teclado tiene luces RGB que los hace que se destaque mucho más visualmente. En el caso de nosotros, que probablemente lo usemos más para diseño, no sé si será demasiado importante, aunque hay una de las configuraciones RGB que a mí me gusta un montón y ya te la voy a contar. Posee switches llamados K-Silver, que estos son lineales y son intercambiables, no están soldados, sino que lo podemos intercambiar por otro tipo de switches si así lo queremos, ya que este teclado nos ofrece la capacidad de poder customizarlo a nuestro placer. Como dijimos antes, tenemos el control del volumen, que la parte de afuera es de un tipo de aleación de metal, y el centro, que al hacer clic lo muteamos, es de plástico. El teclado tiene unas dimensiones de 323 por 143 por 41 de alto, tiene el tamaño perfecto para mi gusto y pesa 684 gramos. Así que por ser que no tiene batería es bastante pesado, y esto lo hace robusto, digamos, no se mueve absolutamente para nada, no es un teclado livianito. Por supuesto que al no tener batería se lo va a conectar por un cable USB tipo C que se puede desconectar, por supuesto, y en la parte de la izquierda tiene como unos cuadraditos, como si estuviera preparado también para reutilizarse este mismo modelo para otras cosas, ¿no? Como para guardar el pen inalámbrico en alguno de esos cuadraditos, pero en este caso no sirve para absolutamente nada. En la caja del teclado el nombre del color se lo llama Sky Cyan. Yo no sé si esto fue un error o qué, pero realmente es más bien, más que cian, es un oliva, es un color verde. Claramente es un color verde y es muy original. Por eso me gusta tanto para armar un set que combine con este mismo color de teclado. Las teclas son de material PVT, que esto es muy bueno, a diferencia de otros modelos también de la misma marca. Utilizaron PVT en el material de estas teclas y las leyendas están impresas con el método doble shot. Lo que sí no son translúcidas, por lo cual el RGB no sale a través de la letra, sino que es completamente opaca. Me gusta mucho el recorrido que tiene las teclas. Yo probé otros teclados lineales que me pareció que el recorrido era un poquito más largo. Este parece más corto y me gusta mucho para ganar agilidad, ya que en este canal lo vamos a ver más para trabajar que
para jugar en sí mismo, aunque es un teclado completamente desarrollado, por supuesto, para jugar, pero nosotros lo vamos a utilizar para otra cosa. Es así que también no es tan ruidoso, ya que al ser lineal no tiene un clic ni nada por el estilo, y si presionamos despacito las teclas, no sé si es mi caso porque yo tengo dedos tipo chorizo y suelo hacer mucho ruido, pero si vos querés ser un poquito más delicado, vas a poder lograr que sea bastante silencioso para un teclado mecánico que todos hacen algo de ruido, ¿no? Vamos a ver la prueba de sonido más adelante y vas a ver más específicamente lo que te estoy contando. El perfil del teclado, si lo vemos así de costado, es un perfil MDA, que no sé, yo pensé que era un perfil tipo Cherry porque es bastante planito, o a lo sumo OEM, pero bueno, para mí es correcto y tiene una buena inclinación así de costado. En cuanto a la distribución de teclas, para mí es excelente porque tenés los Fs por separado, algo que muchas veces, por ejemplo en Photoshop, vamos a requerirte tener un acceso rápido, no hace falta que aprietes la tecla de función para eso. Y también vamos a tener disponibles las teclas como la de delete, la de inicio, page up. He probado teclados de menor porcentaje y quizás para jugar está muy bueno, pero cuando necesito más productividad me es incómodo no tener ciertas teclas disponibles. Está bueno no tener el teclado numérico, si bien es algo que te ayuda en el día a día a tener un poco más de velocidad, pero una vez que te acostumbras al teclado, al mismo teclado, ¿no? Donde están los números en la parte de arriba, no sé bien cómo se llama esta línea de números, es mucho mejor porque tenés disponible para el mouse tenerlo más cerquita del teclado y es mucho más cómodo para trabajar realmente. Con respecto a la rueda de volumen, la verdad que a mí me gusta un montón, ya que es firme. No sé por cuánto tiempo será así firme, parece como si fuera una rueda, la ruedita del ratón, pero mucho más firme. Y es silencioso, no hace para nada de ruido, también vamos a escucharlo en el test más adelante. Y en cuanto al mute, como para mutearlo, como que uno tiene que apretar bastante fuerte, ¿sí? La parte de afuera es de metal, ya va en gusto. A mí, si hubiese sido de plástico, la verdad que no hubiese tenido ningún tipo de problema. No me gusta tanto el tacto con el metal a mis manos, pero bueno, ya es cosa de personas con problemas, ¿no? Pero está correcto, está muy bien y se lo nota que es duradero, ¿no? Que no se va a romper enseguida. La conexión USB que tenemos en la parte de atrás es firme al conectarlo. Lo que sí noto es que la misma ficha tiene un poco de juego. No sé si es que se podría haber rellenado más un poco el plástico para que el hembra de la parte de adentro hubiese quedado más sujeta. También tenemos que tener en cuenta que es un teclado que podés customizar. A los que nos gusta diseño probablemente haya una conexión con el tema de customizar el teclado como vos quieras, y es un buen precio, así que en algunas cosas lo paga uno eso finalmente. Y una de las cosas que a mí me gustó un montón es que tenga una doble pata, o sea, tenés dos niveles para darle inclinación. Tenés la pata más larga, una pata más chiquita o sin pata para tenerlo más plano. Yo lo uso con la pata chiquita, para mí tiene la inclinación perfecta, con la larga me parece demasiado. Eso se agradece un montón que esté ahí disponible. Y la goma que tenemos en la parte de adelante, la verdad que hace bien su trabajo para que no se te mueva en la mesa. Te voy a confesar que en un momento pensé en desarmarlo por completo para poder mostrarte las espumas que tiene adentro, el foam, los poros, para que puedas ver cómo está aislado el sonido y por qué suena tan compacto, pero me pareció que el video iba a extenderse demasiado sin ningún sentido. Simplemente mostrándote el test de audio creo que te va a alcanzar para darte cuenta que es un teclado que es bastante silencioso, sólido. El teclado tiene luces RGB. Podemos con la tecla función y la barra invertida ir cambiando entre los distintos tipos de luces. Tenemos un montón de luces para elegir. Yo la verdad que tener las luces prendidas todo el tiempo no me gusta, excepto que esté trabajando de noche de alguna manera, pero tampoco es algo que yo utilizaría generalmente encendidas. Aunque te voy a decir que en este teclado me gustó mucho la que podemos tener, la estoy encontrando en este momento, que podemos tener solamente que se vayan prendiendo las luces a medida que uno va escribiendo. Entonces voy apretando y van prendiéndose las luces y de esta manera no es para nada molesto y me parece que es muy bonito. También por otro lado vamos a tener la posibilidad de con la tecla función
y las flechas, cambiar la velocidad de la animación de las luces o también la intensidad de la luz, bajar un poco esa iluminación que estamos obteniendo. De la misma manera vamos a poder apretar la tecla función coma para poder cambiar de colores monocromáticos. Otra de las cuestiones que también tenemos disponible, función 1. Un tipo de plantilla, por ejemplo para jugar, en este caso me ilumina el escape, la WASD. También tenemos el 2 y el 3, que son otras opciones para tener más visible solamente la parte que utilizaríamos con la mano izquierda. También tenemos un controlador que podemos descargar a nuestra computadora. Yo lo he hecho, lo descargué en la computadora y lo ejecuté. Esto me brinda la posibilidad de tener un tipo de animación más de iluminación que simplemente cuando estamos, por ejemplo, escuchando música, se ilumina al ritmo de la música el mismo teclado. Pero algo que nos permite realizar directamente configurar cada una de las teclas. Por ejemplo, si vos querés que cuando apretás la tecla N sea una ñ, lo podés hacer. Si querés que, por ejemplo, la tecla Delete sea la tecla End, también lo vas a poder configurar y de última cambias el keycap para que tenga la leyenda End o lo que necesites. Lo malo de esta sección es que no se puede configurar la perilla del volumen. A mí me hubiese gustado poderla configurar, por ejemplo, para Photoshop, para agrandar o achicar el pincel o hacer zoom. No se puede hacer. Esta perilla solamente sirve para el volumen y para silenciar. Nada más, no se puede hacer más nada que eso, por lo menos con el programa oficial. Ahora sí vamos a ir a la prueba de sonido que hice para que puedas escuchar a la perfección cómo es que suena el teclado, y también en cuanto a la perilla hicimos un test, así que lo vamos a escuchar a continuación. Finalmente a mí este teclado me gusta un montón, está menos de $100, te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas ingresar al mismo y poder adquirirlo. Un teclado que podés intercambiar los switches mecánico con keycap de PVT, la verdad que me parece asombroso, me parece una muy buena elección, que lo lograron gracias a que no tiene batería y bueno, tenemos que utilizar un cable, que esa sería la contra de alguna manera, aunque en realidad la ventaja que tenemos es que podemos tener este tipo de teclado mecánico a un excelente precio. Si vos tenés un teclado de la gente de RK, hacémelo saber en los comentarios, a ver qué tal te pareció, porque la verdad que a mí me sorprende la calidad del mismo. Dale me gusta, que eso ayuda un montón al algoritmo y a vos no te cuesta nada, es completamente gratis. Sin más para decirte, nosotros nos vemos en el próximo video.